disparando hacia lo económico, ¿no? Y en la primera, en lo llamado asignación primaria de los gastos, vimos que a través de ella y la redistribución bajo ciertos ítems, ¿sí?, podíamos y determinamos la componente de uso de la teoría del costo del trinomio, ¿no? Entonces, simbólicamente, el mazo de cartas que yo les dije, el mazo de cartas totales que significaban los 1.897.000, si no me equivoco, 187, ¿sí? Extraíamos la componente de uso, primeramente, y fue en la asignación primaria de los gastos anuales, ¿no? Después, aquí, este era el cuadro final de la asignación primaria, y sacábamos en la columna 6 la componente de uso que nos daba 268.667 unidades monetarias, ¿sí? Y con eso habíamos aclarado que debía trabajarse con la cantidad de medidores y no de abonados, ¿no? Explicamos el por qué. Después ingresamos a la asignación secundaria de los gastos anuales, ¿sí?, a través de los cuales, de esta asignación, redistribuíamos, ¿sí?, en cada nivel del rubro, llámese el primer nivel del rubro, la generación hidroeléctrica, ¿sí?, calculábamos en base al detalle de los costos en la central hidroeléctrica, tanto fijos como variables, ¿no ves? De la fila 1 a la 11, ¿sí? Y columnas de la 2 a la 4 y 5 a 6, separábamos los costos correspondientes a esta primera etapa, producción hidroeléctrica. Hay alguien que está con su micrófono activado, por favor apague. Estoy escuchando las noticias de tele. Entonces, hacíamos para cada faceta, etapa de este negocio, ¿sí?, el cálculo de la componente fija por máxima demanda y componente variable. Y con la máxima demanda registrada en ese punto y la energía en ese punto, ¿sí?, calculábamos respectivamente la tarifa por máxima demanda y la tarifa por costos variables. Y también la promedio o la monómica, ¿sí?, haciendo la suma haciendo la suma de los costos totales fijos y variables, fijos solo por máxima demanda, ¿sí?, y la dividíamos por la energía en ese punto, ¿no? Y nos daba para ese nivel del rubro la tarifa fija por máxima demanda, tarifa variable y la promedio, ¿sí? Y después procedíamos a descender en el rubro, aguas abajo, ¿sí?, sumándole los costos del siguiente nivel, que era el transporte, ¿no? Y volvíamos a calcular, sumado a los costos de la hidro, le sumábamos los fijos y los variables respectivamente, si hubiesen, ¿sí?, a lo fijo y a lo variable de la siguiente etapa. Y volvíamos a hacer el cálculo de las tarifas por máxima demanda, de potencia y variable y promedio. Entonces procedimos a inyectar los costos de la central termoeléctrica, ¿sí?, y añadíamos los costos a los que ya traíamos,
sus costos, la de la producción de energía diésel eléctrica, ¿no? Y volvíamos a recalcular los costos, las tarifas, perdón. Volvíamos a avanzar aguas abajo y sumábamos los costos del siguiente nivel. Y así sucesivamente lo hicimos, ¿sí? Hasta los usuarios, primeramente los usuarios en el nivel de media tensión, donde aclaramos que aparte de los usuarios A, B y C definidos, debíamos considerar como un usuario de media tensión a la representación de todos los transformadores de media a baja tensión representados en un, porque de los costos acumulados hasta el nivel de media tensión, representados en una torta de costos, una rodaja, ¿sí?, le correspondía a los usuarios de baja tensión. Y no le correspondía esa rodaja asumir a los usuarios netamente de media A, B y C. Porque si no los considerábamos a los usuarios de baja representados por este transformador de media a baja, ¿sí?, los usuarios A y B y C estarían pagando, ¿sí?, por la demanda máxima coincidental, lo que los de baja eran causantes cuando se daba la máxima del sistema. Entonces, esa responsabilidad que los usuarios de baja, ¿sí?, añadían a la potencia desde la generación hidroeléctrica, transporte, diésel eléctrica y en las redes de media, ¿sí?, porque lo que los de baja requieren para ellos tiene que fluir desde el inicio de este flujo. Entonces, lo que ellos necesitan en baja, aunque lo necesiten más, es requerido en todo el circuito hasta aguas arriba. Entonces, en ese sentido, suministro globalizado a la red de distribución de baja tensión también tomaba un puesto, un cargo, digamos, un asiento en esta mesa de repartición de los costos hasta media, y le tocó a los usuarios de baja este monto. Fíjense qué importante es tener en claro este concepto. Ellos eran responsables del 64% de los costos totales, representado en $454,841, mucho más elevado que cualquiera de los otros usuarios de media tensión. Entonces, si no se hubiese hecho o considerado este concepto, esta proporción que asumen los de baja hubiera tenido que repartirse entre los usuarios A, B y C, y eso no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Y porque si no existieran los usuarios de baja, solo se requeriría redes hasta media tensión. ¿Me entienden? Y no solo las de media, sino que las de medias disminuidas, ¿sí?, en su capacidad requerida en prácticamente un 64%. Y eso es muy significativo. Entonces, este concepto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y ya vimos también en aquellas clases cómo, conociendo primeramente esto, porque a este cuadro se llega solo conociendo este monto que estoy remarcando, los montos totales, vimos cómo, conociendo las potencias, las demandas máximas en kilovatios, que cada uno aportó a la máxima coincidente, hallábamos la columna número 2, que eran los porcentajes de responsabilidad, ¿sí? Y con esos porcentajes combinados con el monto total,
determinamos porcentualmente para cada usuario de media su tajada de esta torta total. Lo mismo se hacía con la energía, ¿sí? Y después sumamos para la cantidad total la columna 5 más la 9 y obteníamos la 10. Y la 11 era la 10 dividido la 7. Entonces así fuimos avanzando hacia la asignación secundaria, pero ahora extendida hacia los consumidores de baja tensión. Y eso lo hicimos agarrando, tomando la rodaja que les correspondía de media, que es este valor, 454.841, fíjense, voy a volver atrás, que es este monto de aquí, lo tomo, tanto el fijo como el variable, 347.629, y los coloco como iniciales aquí, aquí y aquí. Y a eso le añado los propiamente de baja tensión, que eran estos, perdón, y solo aportaba en fijo. Y obteníamos así los nuevos totales. Los transportamos aquí y el variable lo transportábamos aquí. Y nuevamente empezábamos a calcular el porcentaje de responsabilidad de los costos fijos para determinar estos montos respecto del total. Lo mismo hicimos con la energía y con esos porcentajes calculamos de este total sus respectivos montos económicos. ¿Sí? Y así fue que hasta la clase pasada, a través de la asignación primaria y secundaria, logramos determinar los montos económicos de las componentes de uso y la de uso, la que le llamamos la componente de uso, la primera de los costos fijos, solo determinamos el monto total, todavía no hicimos esta repartición, que es la que vamos a hacer enseguida. Pero sí hicimos el cálculo de la componente fija por máxima demanda y la variable por energía, y sí hicimos la repartición, que son estas columnas que estoy remarcando, para los de media y para los de baja. Entonces, hicimos toda esa repartición, ¿sí? O sea, y nació, partimos del mazo, digamos, le llamamos mazo de carta, pero era el mazo de monto total económico, y de ahí empezamos, ¿se acuerdan? A repartir, y esa repartición, esa redistribución, nos permitió identificar esas componentes. Entonces, si yo vuelvo a hacer el resumen de toda esa repartición que hice, que nació de ese monto original, $1.897.187, si yo lo vuelvo a agrupar, debería yo llegar al mismo valor, para ver si no se me traspapeló o no se me perdió un monto, una camioneta por ahí, ¿sí? O algo. Y eso en el cuadro siguiente, cuadro 416, volvemos a juntar eso, ¿sí? Estos montos, fíjense, son los que hemos obtenido ya disgregados. Acuérdense que partimos de un monto que era este, y a través de la asignación primaria y secundaria pudimos determinar estos ya disgregados. Y aquí los estoy volviendo a sumar los disgregados para ver si me suman nuevamente el monto total original, ¿sí? Y si ustedes retroceden a esa tabla, que si no me equivoco, a ver, vamos a ver cuál era la número.
Acá. ¿Cuánto era? Miren, nos faltó $1. $1 se nos perdió. 1.897.188 fue con lo que partimos. Y estamos reagrupando 1.897.187. $1 falta. ¿Qué pasa con ese dólar? ¿Quién se lo robó? Y no es que se haya robado o algo así haya pasado, sino que en el cálculo de todos estos valores que hemos hecho, aún realizándolos en Excel, porque estos valores que ustedes están viendo están vinculados en tabla, es fruto del redondeo. Y el Excel tiene una forma de redondear para corregir, una forma de corregir lo que se va perdiendo por redondeo. Entonces, la razón de ese dólar que falta es del redondeo que se ha ido haciendo. Entonces, eso quería aclarárselo para que lo sepan. Por si se dan cuenta y digan, escucha, ¿falta $1? Sí. Pero eso con una herramienta matemática del Excel se vuelve a recuperar. ¿Ya? Bien, nos falta algo. ¿Qué nos falta? Si ustedes recuerdan al inicio del proyecto, cuando definimos los usuarios, quiénes eran, hay un texto que dice que al consumidor A, ¿sí? La distribuidora le construyó algo y se lo iba a cobrar en la tarifa. Y también negoció la alcaldía de un pueblo, no me acuerdo si era el W o el Y en el gráfico, ¿sí? La distribuidora también le asumió que le iba a hacer el mantenimiento del alumbrado público y que se lo iba a cobrar en la tarifa. Y eso, ¿sí? Sumó entre esos dos contratos $20.997 que se tienen que cobrar al usuario A y al alumbrado público, ¿sí? Y en esta tabla está el desglose, fruto de la negociación, ¿sí? Y al usuario A le corresponde a sus costos que hemos determinado a través de la asignación primaria de los usuarios de media, corresponde sumarle, ¿sí? Como costo fijo, porque así negociaron costo fijo, $9.914. Y al alumbrado público, $11.083. ¿Sí? En las negociaciones se sientan y al usuario A, ¿cuánto era lo que le correspondía, ¿sí? De los costos determinados en la asignación primaria? Si recordamos en la tabla 413, usuario A, aquí está el usuario A, ¿cuánto le correspondía por costo fijo por máxima demanda? 98.120. A esos hay que sumarle los 9.914. Eso lo hacemos en la siguiente tabla, aquí. Traemos los 98.120, le sumamos los 9.914 y obtenemos un nuevo total fijo, el cual tenemos que colocarlo en una nueva tabla, ya total bien, y está aquí. ¿Lo ven? Para el usuario A. ¿Lo vieron? Bien. Lo mismo para el alumbrado público, pero aquí están definiendo que tanto del total de los 11.000
van a ser considerados como fijos y tanto como variables, obteniendo un total de 14.147 a los que ya habían determinado anteriormente. ¿Lo ves? El alumbrado público tenía como fijos 9.261, que eso lo traíamos de ¿dónde estás? Acá. Alumbrado público 9.261, ¿sí? Y variable 8.277, que son los que están aquí y aquí, y se le suma de este contrato este monto y este monto a los fijos y variables respectivamente, obteniendo 14.476 como fijo ahora, 14.476, acá está 4.476 y 14.145 en variable. ¿Sí? Todo lo demás ya lo hemos calculado menos de esta tabla, menos ¿qué cosa? De la componente fija. Acuérdense que la componente fija tenía dos componentes, por máxima demanda de potencia y la componente de uso. ¿Se acuerdan? En la asignación primaria habíamos hallado ¿qué cosa? Vamos a retroceder. Acá. Acuérdense, en esta asignación primaria del cuadro 411, con esta asignación, acuérdense que, y es una pregunta del cuestionario, determinamos la columna 6, la servicio de abonado, determinamos este total. ¿Se acuerdan? Ese total que estoy remarcando. Los 268.667 dólares. Pero no habíamos distribuido de cuánto de eso le tocaba a cada uno. Simplemente determinamos ese monto total y calculamos con la cantidad de medidores, ¿se acuerdan? Este valor. Pero no dijimos cuánto le correspondía a cada uno de esos. Entonces, en esta tabla 419, en realidad, aquí está bajo componente fija, bajo componente de uso, este monto total. ¿Sí? Y cómo es que el valor determinado de ese total, este valor, cómo fue hallado. ¿Sí? Y aquí podemos ver, ¿sí?, que hemos traído en la columna 5 la cantidad de medidores, de contadores. Estos son datos del proyecto que están antes en las páginas anteriores. Entonces acá tenemos la cantidad de medidores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos los porcentajes? ¿Se acuerdan de la componente por máxima demanda? Con las potencias máximas demandadas dividido la máxima coincidental. Como determinamos la columna de porcentaje. Y aquí se hace de la misma forma. Miren, si yo divido 30 medidores, ¿sí?, dividido el total de medidores, vayan haciendo el cálculo en su calculadora, los espero. Lo que vamos a hacer es para determinar de este total, que era la componente de uso total, cuánto le corresponde a cada uno. O sea, este 314.6, ¿cómo se determina? Se determina
agarrando la cantidad de medidores que le corresponden al alumbrado público, dividido el total de medidores y me va a dar un porcentaje, ¿sí? Y ese porcentaje es el porcentaje que de este total le toca al alumbrado público. O sea que es 30 dividido 25.620 y ese resultado porcentualmente se lo multiplica por el total y me tiene que dar 314.6. ¿Le sale eso? Verifique. Sí sale eso redondeando. Exacto. 314.598. Perfecto. Lo mismo si hacen para los otros valores, les va a salir el correspondiente en la columna 8. ¿Sí? Por lo tanto, la columna 9, ¿cómo la calculo? Dólares por contador. ¿Cómo calculo la columna 9? Dólares. ¿Qué dólares? La que corresponde a la componente de uso, la 8, dividido la cantidad de medidores, que es la 5. Entonces, por favor, ¿cómo calculo 10,49? La columna 8, 314.6, dividido 30. Háganlo y les tiene que salir este valor para el alumbrado público. Y fíjense cómo haciendo para cada uno se cumple la teoría de que están para la componente de uso todos con el mismo valor. Ingeniero, ¿es dividir la columna 8 entre la columna 5? Sí. Muy bien. Entonces aquí, a ver, por favor, atención. Aquí ya supuestamente tenemos el proyecto resuelto. Tenemos para el usuario A, ¿sí? La componente fija 1 por máxima demanda igual a ¿cuánto? A 54,02 dólares por kilovatios máximo registrado. La componente 2 de la componente fija, ¿cuánto le da? Es la componente de uso y le da 10,49 dólares por medidor. Y la variable, componente variable, 1,461 dólares por kilovatio hora. Y fíjense que a todos los usuarios de media tienen el mismo valor por energía. ¿Lo ven? Lo mismo el usuario de baja tiene sus respectivas tarifas por máxima demanda, ¿lo ven? Y por consumo de energía y por componente de uso. Entonces, y esta es la promedio, ¿no? Esta es la tarifa promedio, dólares por kilovatio hora. Entonces, ¿ya está todo resuelto, jóvenes? Falta un pequeño detalle. Hasta aquí no se ha considerado, ¿sí?, la influencia del factor de diversidad. Que acuérdense cómo influenciaba el factor de diversidad. ¿Se acuerdan el ejemplo de las duchas?
Bueno, cuando entendimos ese concepto, entendimos que el que tenía como factor de diversidad, el cual variaba de 1 hacia mayor a 1, elevándose más y más mientras menos coincidente era con la máxima del sistema, aprendimos y concluimos que aquellos usuarios o categoría de usuarios que tenía factor de diversidad 1, ¿qué significaba técnicamente y qué significaba económicamente? A ver, ¿quién me puede responder eso? Si el factor de diversidad, primero, era una pregunta de examen, ¿entre qué valores y qué valores varía el factor de diversidad? Mínimo y máximo, y ahí respondía. El mínimo era 1. Y después otra pregunta era, ¿qué significa técnica y económicamente que el valor del factor de diversidad sea 1? ¿Qué significaba técnicamente? Factor de diversidad 1. ¿Quién puede responder? Mayor inversión y mayor potencia. Correcto. Y mientras crecía el factor de diversidad, ¿qué significaba técnica y económicamente? Lo contrario, que se requiere menos. Lo La mínima. contrario. Exacto. Menor inversión, o sea, menor potencia máxima registrada o mínima potencia registrada, por lo tanto más barato. Acuérdense todo lo que hablamos sobre el factor de diversidad. Entonces, si yo tuviese para estos usuarios ABC de media y los usuarios de baja, alguno de ellos con factor de diversidad, si el mínimo es 1 y representa los máximos, máxima demanda y máxima inversión, ¿qué pasaría si yo tuviese para alguno de ellos el doble? En vez de 1 como factor de diversidad, para hacerlo fácil, ejemplo, tuviese 2 factores de diversidad. ¿Pagaría menos o más por la máxima demanda de potencia? Que tiene la categoría que tenga 2 como factor de diversidad. ¿Pagaría más o menos, teóricamente? ¿Quién responde? Pagaría menos. Menos. O sea que aquí hay que ver quién tiene un factor de diversidad mayor a 1 para que no pague igual que los que tienen 1. ¿Quiénes eran los que tenían 1? Y era ese que se bañaba, ¿se acuerdan? Los de la casa que se bañaban los 3 al mismo tiempo. ¿Entienden? ¿Se acuerdan? Cuando se bañaban los 3, usaban los 3 la ducha y al mismo tiempo generaban una potencia máxima de que la generación, el transporte y la generación térmica e hidro y las redes de media y todo hasta su casa tenían que tener una capacidad de máxima potencia de 3 duchas, ¿se acuerdan? Por lo tanto, 3 unidades monetarias. Por lo tanto, la máxima demanda instalada era la misma con la que ellos aportaban o demandaban, exigían a la generación, transporte y distribución. Entonces, ellos, acuérdense, calculábamos factor de diversidad para eso, para ellos, igual a 1. Pero después cuando les llegó la factura, ¿se acuerdan? Cara, dijeron, pucha, muy caro, y uno decidió moverse a bañarse antes y así el otro también, y lo disminuyeron al mínimo. Ejemplificativamente, hagamos que lo disminuyeron, y eso significaba, o sea, disminuyeron la potencia, pero el factor de diversidad es inverso, se subió a 2. Entonces, si aquí un usuario, una categoría de usuarios tuviese factor de diversidad 2, significa que su estilo de consumo favorece en abaratar los costos. Y aquel que tiene factor de diversidad 1 es el que más influye en los costos totales porque deciden bañarse todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese concepto nos falta pulirlo acá, y pulir ese concepto seguro nos va a afectar a cuál de las 3 tarifas. Pregunta de examen.
Muy importante. Eso es para reprobar si no saben. El factor de diversidad, ¿a cuál de las tres tarifas afecta? Máxima demanda a la tarifa por máxima demanda de potencia, o sea, la que estoy remarcando, la columna 7, o sea, a estos valores, o a la componente de uso, o sea, la columna 9, o sea, a estos valores, o a la componente variable, o sea, columna 11, o sea, estos valores. El factor de diversidad influye a los tres, a dos, a uno. ¿A cuál de estos tres influye? ¿Quién responde? ¿A cuál de las tarifas? Vamos, jóvenes. Alguien que me responda. Preferible responder y equivocarse ahora que en el examen final. Pero ¿Es escuchen. la componente de máxima demanda en general? Correcto, porque no puede influenciar a la componente de uso. O sea, ¿qué tiene que ver la componente de diversidad con el factor de diversidad con la componente de uso, que es los medidores? Ya, esta es una pregunta teórica. O sea, la teoría dice de dónde nace el factor de diversidad y es de la máxima potencia demandada. No tiene nada que ver con los medidores ni con la energía. Entonces, ¿a cuál de las tres componentes de la teoría de costo trinomio afecta el factor de diversidad? A la componente, por lo tanto a la tarifa fija. ¿Cuál de las dos? A aquella correspondiente a la máxima demanda de potencia. Por lo tanto, estos valores de aquí, de alguna forma tienen que ser o premiados. ¿Premiados para quién? ¿Quién debería ser premiado? Lo que producen, digamos, y aportan a la red. ¿Cómo? Si todos Los que, producen y exportan. los que tienen un factor de diversidad mayor. A ver, se cortó. Ese que dijo lo último, repita. Se cortó. Diga lo que dijo de nuevo el último joven. Los que tengan un factor de diversidad mayor. Correcto. Muy bien. Porque son aquellos que primero se bañaron tres al mismo tiempo, pero dijeron, pucha, nos vamos a sacrificar y redistribuyamos, ¿no? En vez de consumir así, consumamos así. Y disminuimos a 1/3 los costos a la generación, transporte y distribución. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a colocar aquí al lado de cada uno de estos consumidores qué factor de diversidad tiene. Y vamos a ver quién corresponde ser premiado. Y eso sencillamente es poner estos mismos valores ahora en esta última tabla. Tenemos la tabla, los valores de la tabla que acabamos de ver, sus valores originales. ¿Para qué? Para la máxima demanda de potencia. Y aquí al ladito tenemos los factores de diversidad que en el proyecto hemos calculado para cada una de ellas. Y fíjense, solo uno tiene valor 2. Hay otros que tienen 1,15 y los demás, bueno, hay uno de 1,3 y los demás 1. Uno. ¿Se acuerdan del alumbrado público cómo era su curva de consumo? Todo apagado y toda su potencia se activa cuando empieza a oscurecer y permanece en máximo y después baja a cero. Por eso, fíjense, el alumbrado público es fácil de ver por qué tiene 1. Pero esta es la pequeña industria, seguramente, ¿qué hizo? Y todos sus procesos internos los maximizó y los dividió en las 24 horas del día, seguro.
mandó a gente a trabajar o procesos a la noche y en la hora que se da la máxima del sistema, trató de poner menos procesos. Por eso maximizó a 2. Muy bien, entonces ahora, este era lo que él tenía. ¿Y cómo lo premiamos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué cálculo tiene que hacer o se les ocurre hacer con el factor de diversidad para premiar a este? ¿Lo multiplicamos por 2 y le cobramos eso? Multiplicarlo por el factor de diversidad, su tarifa por máxima demanda. ¿Sería premiarlo? ¿Multiplicarlo por el factor de diversidad? No, No. Entonces, ¿qué cálculo se hace? ¿Qué cálculo, qué operación hago con el factor de diversidad? Lo divido. ¿O no quisieran eso ustedes en su tarifa? 61,74 dividido el factor de diversidad me da 30,87. Esta es la columna, la nueva columna ya afectada por el factor de diversidad. Y fíjense que a los que tienen factor de diversidad 1, su valor calculado permanece igual. Acá 1,3 varió de 38,02 y así sucesivamente. El que tiene 2 fue el más favorecido, pero porque tiene todo un esfuerzo para optimizar los costos del mercado nacional. Y estas tres, ahora sí, desde la columna 4 a la 6, las tres componentes, 2 fijas y una variable. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí ustedes ya tienen un buen resumen que hemos hecho hoy. Hemos pulido el tema ya de las tarifas finales en base a todos los conceptos que hemos visto hoy y sobre todo y finalmente el factor de diversidad. Y podemos ver cómo se cumple la teoría en los números. ¿Sí? Aquí podemos ver y sacar conclusiones muy importantes como la teoría decía que la componente de uso es igual para todas. O sea, si la poda era uno de los que aportaba, digamos, cuando pasan por tu vereda y al lado de tu casita chiquitita domiciliaria tenés a la izquierda una industria y a la derecha un negocio, igual la poda va y poda toda la cuadra bien, sin importar si uno tiene más o menos demanda, más o menos consumo de energía. Aquí se ve que están pagando lo mismo. Se cumple la teoría. En el costo variable podemos también observar algo, ¿no? Que todos los usuarios de media están pagando lo mismo, los de baja lo mismo pero más caro. Otra conclusión que se puede observar. ¿Por qué? ¿Por qué pagan más caro? Y porque al pasar de la energía, acuérdense de la generación, transporte, distribución en media y abajo, había pérdidas. ¿Y cómo se recuperan las pérdidas? Y el denominador disminuye, por lo tanto la división de la tarifa aumenta. Y ese es el reflejo de lo que extra deben pagar los que están más aguas abajo, porque para llegar a ello fluyó en mayor longitud la energía desde la generación, transporte y distribución hasta ellos, por lo tanto se supone que hay más pérdidas y las tienen que asumir alguien. ¿Quién? Y el que las está pidiendo. Y se ve reflejado en la tarifa. Ahí está, claramente se ve. O sea, otra conclusión importante. ¿Por qué el alumbrado público no es lo mismo que esta? Y por el pequeño negocio que él tenía con la distribuidora que le dijo, ¿sabes qué? Hacete cargo también
del mantenimiento del alumbrado público y me lo champas en la tarifa. Ahí, por eso es que ella sola se eleva. Entonces, el proyecto tiene mucha riqueza en ejemplos de la vida real, ¿no? A pesar de que es muy complejo poner en una, y mucho más en una materia solita, todo lo complejo que es elaborar tarifas, pero yo les aseguro que tienen una buena base con este documento, esta ejemplificación simbólica de este ejemplo que trata de tener generación hidrotérmica, categorías de usuarios, transporte, alumbrado, o sea, es muy representativa de lo que es la vida real. Si les tuviese que tocar este rubro, en realidad en todo rubro se toca tarifa, en todo, hasta en los taxis y colectivos, el servicio de taxi y colectivo. Entonces hay una riqueza amplia en conocer la teoría de cómo se elaboran tarifas y cómo, si el escenario se hace más complejo, cómo deberían ser de alguna forma introducidos esos factores aquí, ¿no? Les di como ejemplo, en algunos países del norte de Estados Unidos hay tornados que pasan y arrasan con todo lo que encuentran, incluyendo todas las redes de distribución, subestaciones. Imagínense el desastre que puede causar un tornado. Entonces, ¿cómo vas a meter eso? Y lo hablamos en su momento, ¿no? Y el cómo introducirlo ya son criterios puntuales que la distribuidora, el gobierno de ese lugar negocian, ven cómo meter un seguro para cuando venga un tornado y destruya todo, ¿sí? Un seguro que a través de la tarifa vaya, o tal vez el gobierno dice subsidiado con el gobierno. Es todo sentarse a la mesa, pero el concepto está, tenemos que hacerlo y tenemos que introducirlo, ¿no? Entonces, realmente es amplio el panorama que nos permite este proyecto abarcar en conceptos fundamentales que les pueden a ustedes facilitar, encarar si en su vida real les toca trabajar o asumir en esta área, defenderse. Bien, les pediría que pongan activas sus cámaras, así nos podemos despedir. ¿Sí?